Buenas, en esta asesoría estática vamos a resolver el ejercicio número 3 del examen parcial del ciclo 2022. Bueno, en esta pregunta número 3 nos dicen, se tiene un ensamble formado por dos placas homogéneas de espesor uniforme y una barra delgada. La placa 1 está fabricada de aluminio con una densidad de 10 libras por pie cuadrado y la placa 2 está fabricado de latón de una densidad 2 de 7 libras por pie cuadrado. Asimismo, el borde exterior del ensamble está delimitado por una barra delgada de cobre con una densidad 3 de 6 libras por pie. Se pide para el caso A calcular las reacciones en A y en B. Para el caso B nos dicen calcular el ángulo que rotará la recta B al retirar el apoyo móvil en A. Ahora, para llegar al caso A y calcular todas las reacciones, nosotros primero debemos hallar el centroide de toda esta figura. Pero al notar que esta figura está con una inclinación de 45 grados, es decir, está rotado 45 grados, nosotros vamos a trabajar con ejes inclinados. Un eje que pase por la base de la semicircunferencia que llamaremos X', y por otro extremo pasaremos el Y', que sería la perpendicular, ¿no? Al X'. Entonces, en base a estos nuevos ejes que hemos denotado, vamos a resolver el centroide de toda la figura. Para la figura de la placa número 2, podemos darnos cuenta que esa figura así directamente no vamos a encontrar su centroide en la tabla, porque todos los centroides que vamos a sacar, lo vamos a sacar de la tabla, en la cual me parece que vienen en los exámenes, en las prácticas, ¿no? Entonces es muy fácil de, digamos, de sacar de ahí los datos. Bueno, como les decía, esta placa 2 es muy difícil buscarla en la tabla. Es por ello que nosotros vamos a armar esa figura. Y yo lo armé de la siguiente manera. Es decir, que nosotros vamos a encontrar acá un triángulo rectángulo con un ángulo de 34 grados. Ese triángulo rectángulo, yo le quiero restar un triángulo rectángulo chiquitito de 68 grados para que así me dé este triángulo isósceles de acá, con esos triángulos isósceles de 34 grados. Yo quiero encontrar esta figura de acá, ya que esa figura a mí se me hace complicado buscarlo en la tabla, ¿no? Por lo tanto, dice este triángulo rectángulo acá menos este triángulo rectángulo acá, que es el chiquitito. Ahora faltaría completar con este sector de circunferencia de ángulo de 68 grados. Bueno, comenzaremos. Para la figura número 1 tenemos un área 1, ¿no? Que sería este triángulo de acá, que sería la altura por la base sobre 2. Bueno, la altura vendría a ser 2 veces el seno de 68 grados por 2 más 2 coseno de 68 grados sobre 2 y nos daría un resultado. Luego, para encontrar el X en esta figura, en este triángulo rectángulo, sería, bueno, sumar por partes, ¿no? Ya que es la tercera, o sea, el X está ubicado a la tercera parte de la base. Nosotros con una especie de segmentos vamos a ir restando. Restamos 2, que es todo este radio, le restamos esta porción de acá. Y ahora le tendríamos que sumar la tercera parte de toda esta base. Como se puede observar acá, nos da un resultado. Y para el Y es más sencillo, ¿no? Porque es la tercera parte de toda esta altura. Para el Y', porque estamos trabajando con ejes rotados. Ahora, para el triángulo rectángulo pequeño, que tiene un ángulo de 68 grados, bueno, le estamos poniendo signo negativo, ya que en la tabla este va a ser como una especie de hueco, ¿no? Que le vamos a restar a una figura para encontrar otra. Acá no le estoy poniendo el signo porque lo estoy trabajando de manera absoluta, ya en la tabla le voy a agregar el signo. Ok, para esta área 2 es simplemente 2 seno de 68 por 2 coseno de 68 sobre 2, nos arroja un resultado. Y es la misma dinámica, ¿no? Que para el x1, para el x2' se encuentra de la misma manera, ¿no? A este radio le vas a restar primero la porción de acá para encontrar primero la distancia. Ahora a esta porción que hemos encontrado le vamos a sumar la tercera parte de la base. En este caso está de manera separada, o sea, se ha factorizado el signo negativo
por un tema de orden, pero en conclusión vamos a llegar a lo mismo. Luego para el y'2 vamos a tener, bueno, ya tenemos la altura y sería el mismo y, ¿no? Porque están con una misma, tienen la misma altura, ambos triángulos. Ahora seguimos para el sector circular, que sería la figura 3 con signo positivo. Este sector circular acá lo he dibujado para que se pueda tener una mejor visualización. Se puede tener que por acá pasaría, o sea, por acá pasará el X' y por acá también pasa el Y'. Ese triángulo, como suma 68 grados, el centroide obviamente va a pasar por la mitad de este ángulo, es decir, este ángulo se va a dividir en 34 y 34 grados. La distancia del punto, o sea, del centro del sector circular hacia el centroide, vamos a ponerle un valor de D. Este valor D, en unos momentos lo vamos a calcular. Bueno, para el área 3, para el área de ese sector circular, la fórmula dice lo siguiente: la mitad del ángulo que se forma, es decir, si esto mide 2 teta, entonces le vamos a poner acá teta. Bueno, como va a estar en grados, lo vamos a pasar a radianes por pi sobre 180 y le vamos a multiplicar el radio, ¿no? En el radio que el dato del problema nos dice que es 2. Bueno, acá nos arroja 2.374. Ahora para encontrar esta distancia acá, la fórmula dice lo siguiente: 2 veces el radio por el seno de la mitad del ángulo sobre 3 veces el ángulo que lo forma. Pero el ángulo que lo forma nosotros lo vamos a pasar a radianes, así que encontraremos lo siguiente. O sea, nos va a arrojar este valor. Ahora para encontrar el X' y el Y', bueno, el X'3 y el Y'3, nosotros debemos darnos cuenta que para encontrar el X', debemos descomponer primero ese triángulo acá. Lo vamos a descomponer primero para el X, sería D sobre coseno de 34. Pero nosotros queremos saber la distancia de acá hasta el centroide. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: es 2 menos la descomposición de este triangulito imaginario que estamos calculando acá, que vendría a ser este valor de acá. Y para el Y' nada más sería la descomposición vertical, que sería D por el seno de 34 grados. Y ahí encontraremos y bueno, ahí nos va a arrojar el valor que corresponde, ¿no? Ahora, nosotros ya nos vamos adelantando a lo siguiente. Queremos encontrar ahora una figura que sea un sector, o sea, un sector circular de una medida de más o menos sería 112 grados. O sea, ¿por qué estoy calculando este sector circular de acá? O sea, yo quiero calcular este sector circular de acá, este grande, porque me va a servir para la placa 1. Bueno, yo calculo este sector circular de acá, ese grande, o sea, sería esta área 4, sería como dije teta por pi, que sería 56 pi, por el radio al cuadrado, y como lo estoy pasando a radianes, se tiene que dividir entre 180, ¿no? Y esto nos va a arrojar un valor de 3.9095. Luego para este D', desde el punto, o sea, desde el centro de este sector circular hacia el centroide, va a ser 2 veces el radio por el seno de la mitad del ángulo que se forma sobre 3 veces el ángulo, ¿no? Pero como lo vamos a pasar a radianes, siempre se va a multiplicar por pi sobre 180. Y todo esto nos va a arrojar un valor en pies, que es 1.131. Ahora, yo quiero encontrar la distancia, o sea, el X', ¿no? El centroide en X. Entonces lo que yo voy a hacer es encontrar que como todo esto vale 2, tendría que sumarle 2 más la descomposición horizontal. O sea, bueno, la orientación paralela al X', que sería 2 más D' coseno de 56, porque este angulito de acá es 56 grados. Y nos arroja este valor. Y para Y es más sencillo, ¿no? Porque solamente es la descomposición vertical. Y bueno, ahora con estas figuras, o sea, con estas figuras, digamos que yo ya puedo encontrar ya la placa número 1, porque la placa número 1 nada más es la resta de esta figura que estamos viendo acá, menos este triangulito acá, este triangulito que vemos acá. O sea, nosotros estamos encontrando ya para la figura, para la placa 1, que sería este sector circular de acá, menos este triangulito isósceles de 34 grados.
como podemos ver acá, nosotros, nosotros acá calculamos ya de una manera más directa ese sector circular. Ahora, recuerdan que hace unas diapositivas atrás yo le expliqué que este rectángulo triángulo, o sea, este rectángulo, este triángulo rectángulo de ángulo de 34 grados, le resté un triángulo rectángulo de 68 grados para encontrar este triángulo isósceles de 34 grados. O sea, tuve que hacer esta, digamos, esta diferencia de triángulos, una superposición, para llegar a la figura que yo quiero. O sea, siempre se va a hacer eso, vas a restar figuras para llegar a la figura que tú estás buscando. En este caso yo he hecho una pequeña tablita de este triángulo acá, de este triángulo isósceles, para ya luego evitarme estar poniendo bastantes figuras en mi tabla general. Acá lo que yo estoy haciendo es primero poner el área, el, el X' sombrerito y el Y' sombrerito, ¿no? Tenemos acá la figura uno y la figura 2. Recuerden que yo dije que recién en la tabla le voy a poner el signo. O sea, acá estamos poniendo el área de la figura uno, lo que viene a ser su X' sombrerito y su Y. Estos valores iban positivos. Es decir, que nosotros cuando vamos a ponerle el signo negativo a una figura, solamente le vamos a poner en el área, más no en las posiciones del centroide, ¿no? De cada figura. Y bueno, primero calcularemos la sumatoria de áreas, que nos va a arrojar un valor de 1.854 pies al cuadrado, y luego procedemos a multiplicar cada área por su posición en X', y nos va a arrojar un valor de 4.479 pies al cubo. Y lo mismo para Y, ¿no? Vamos a multiplicar esto por esto y más esto por esto. Ahora para encontrar el centroide, o sea, el X' sombrerito de esta figura de acá, que la vamos a llamar figura 5, va a ser esta expresión dividida entre el área, que nos va a arrojar 2.416. Y lo mismo para Y' sombrerito. Vamos a dividir esta expresión sobre la sumatoria de áreas, que nos va a arrojar, que nos va a arrojar un valor de 0.6178 pies. Ahora nosotros recordamos también que el problema nos decía que esa figura estaba delimitada por una barra de densidad, con una densidad que vendría a ser, como nos dice el problema, esa densidad tiene un valor de 6 libras por pie. O sea, es esta barra de acá, ¿no? O sea, nosotros vamos a calcular los centroides de esta semicircunferencia acá, de esta semicircunferencia que es una barra, y esta porción de barra acá que es una horizontal. Vamos a aplicar lo que viene a ser la superposición. La superposición nada más es sumar y restar figuras. Bueno, esta es la horizontal de la barra B, o sea, de la barra inclinada, que tiene una longitud de 2 veces el radio, que sería 4. El X' sombrerito 6 sería la mitad, o sea, sería 4 entre 2. Y el Y' sombrerito no tiene porque es una figura horizontal, netamente horizontal, así que sería 0 su posición en centroide en Y. Ahora para lo que viene a ser la semicircunferencia, o sea, para lo que es esa barra que es una barra que lo han doblado, ¿no? Es decir, no tiene una superficie, como, o sea, no es una placa, mejor dicho, no es una placa. Así que la longitud de esa semicircunferencia vendría a ser 2 pi radio entre 2. Se simplifican los valores de 2 y quedaría pi radio, eso sería 2 pi. Luego para encontrar el X' 7 sería la mitad, ¿no? O sea, sería que es equivalente al radio, que es igual a 2. Y para encontrar el Y sería nada más 2 veces el radio sobre pi. Ya sabemos que el radio vale 2, así que encontramos acá el valor que nos arroja. Ahora, para delimitar la placa 1, para dar la expresión de la placa 1, nosotros habíamos calculado la semicircunferencia
de ángulo, bueno, mejor dicho, la semicircunferencia no, sino el sector circular de ángulo de 112 grados. Ahora, ese ángulo acá, o sea, a ese sector circular de ahí, le restamos ese triángulo que estamos formando, ¿no? O sea, ese triángulo acá, ese triángulo acá, ya que si restamos esta o sea, este sector circular de acá, si le restamos este triángulo, nos daría la figura de la placa uno, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos ver que ya, bueno, como ya tenemos todas las figuras, simplemente pasamos a ubicarlas en esta tabla. Ponemos acá en esta columna el área o la longitud, que sería en pies, y el área estaría en pies al cuadrado. Luego ponemos acá en esta otra columna todas las densidades. Hay densidades que están en libras por pie cuadrado y otras densidades que están en libras por pie. En otra columna ponemos los pesos y en otras columnas ponemos las posiciones del centroide de cada figura. Acá en primer lugar ponemos a la figura número 5 con un área, con una densidad. Esta densidad me parece que es la de la placa número 2. Luego le ponemos el peso sería la multiplicación de 7 por el área, nos va a arrojar el peso, y estos centroides de acá ya los habíamos calculado en cada figura de forma parcial. Lo mismo para la figura 3, que sería su área, su densidad, y nada más sería multiplicar, para encontrar el peso, sería encontrar la densidad por el área, nos daría el peso, bueno, y estos centroides ya lo hemos encontrado. Ahora para encontrar lo que viene a ser, bueno, para encontrar el centroide total de las barras delgadas, las barras que delimitan a toda la figura, sería la figura 6 y la figura 7 que podemos ver acá. 6 y 7 que delimitan todas las placas unidos. Entonces ponemos acá su longitud, su densidad, y el peso sería la multiplicación de la densidad por la longitud. Bueno, acá también encontramos la posición de sus centroides, pero como se encontró de manera sencilla, no se va a hacer tanto énfasis. Y ahora acá para la placa uno. Para la placa uno nosotros tenemos en cuenta que vamos a sumar este sector circular de acá con un ángulo de 112 grados y le vamos a restar la figura número 5 que restamos los triángulos rectángulos, ¿no? Uno grande y uno chiquito para encontrar este triángulo acá. Bueno, para esta figura 5, para el área, como ya les había comentado, como es un área negativa, o sea, un área hueca al que se le va a restar, le vamos a ponerle al área el signo negativo, la densidad que nos dan de dato que es 10, y para encontrar el peso vamos a ponerle según el signo que nos da el área, ¿no? O sea, sería 10 por menos 1.854. Vamos a multiplicar todo eso y nos da un peso negativo, las posiciones también ya las encontramos, y bueno, pasamos para la figura número 4, que tenemos un área positiva, tenemos la densidad de dato, vamos a multiplicar área por densidad y nos va a dar peso, las posiciones también ya la tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a encontrar el centroide de la figura total. Nosotros sabemos que el X sombrerito prima sería el X, o sea, el centroide en X, ¿no? De la figura en general. Bueno, la expresión de acá es la definición del centroide. Ahora, para encontrar el centroide de la figura en general, debemos seguir esta expresión que vendría a ser la definición del centroide, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que multiplicar el peso que hemos calculado acá por este X sombrerito, y así sucesivamente, ¿no? Y sumar. Eso sería este o sea, este valor por este valor, más este valor por este valor, más este valor por este valor, y así sucesivamente. Cuando lleguemos a este valor negativo, le vamos a multiplicar por el x' sombrerito, igualmente para este valor de acá, por este valor de acá. Así, o sea, vamos a ir sumando y lo vamos a dividir entre la suma de pesos. Y nos va a arrojar un valor de 2.045 pies. Es un valor aceptable, ya que este valor varía desde 0 hasta 4. Y lo mismo para Y, va a ser el mismo procedimiento, va a ser el peso por la posición en Y de cada centroide
vamos a sumar cada porción, o sea, cada figura, según el signo que le corresponda. Si es parte hueca, va con un valor negativo, y si es una suma, va con un signo positivo, ¿no? Y lo vamos a dividir entre la sumatoria de pesos. Y al final nos va a arrojar un valor de 0.83003 pies. Es decir que en esta posición, en 2.045 pies, estaría ubicado el centroide, o sea, bueno, la proyección. Y la altura estaría a 0.83003 pies. Ahora, nosotros conocemos que o sea, si unimos este G con el punto A y formamos un triángulo rectángulo, va a tener un ángulo, ¿no? Un ángulo alfa y una hipotenusa. La hipotenusa vendría a ser la raíz cuadrada, bueno, vendría a ser por Pitágoras la raíz cuadrada del centroide en x al cuadrado más el centroide en y al cuadrado, nos daría un valor de 2.207 pies. Para encontrar este ángulo que lo llamaremos alfa, sería el arco tangente de y' sombrerito sobre x' sombrerito y nos daría un ángulo de 22.091 grados. Ahora, nos piden para la A calcular las reacciones en A y en B. Nosotros sabemos que la reacción en A es vertical hacia arriba y en B vendría a ser dos reacciones en los dos ejes X y Y. Como ya conocemos que el peso pasa por ahí, entonces simplemente hacemos sumatoria de equilibrios, ¿no? Sumatoria de equilibrios en X igual a 0, o sea, vendría a ser que BX es igual a 0, sumatoria de momentos en A vendría a ser a BY por este brazo de palanca que sería 4 coseno de 45, menos el peso por este brazo de palanca que sería L por el coseno de alfa más 45. Como ya conocemos alfa y el peso vendría a ser la sumatoria de todos los pesos que hemos calculado, sería 33.97 libras. Luego para sumatoria de fuerzas en Y, es la sumatoria de AY más BY es igual a W. Así que aplicamos una ecuación y despejamos AY. Ahora para encontrar las reacciones, simplemente vamos a calcular las que ya tenemos, ¿no? O sea, sería A con un valor de 77.88 libras y B sería 33.97 libras. Ahora para el caso B nos dicen ángulo, o sea, ¿cuál es el ángulo que rotará la recta AB al retirar el apoyo móvil en A? Cuando nosotros retiramos el apoyo móvil en A, nosotros nos damos cuenta que toda esa figura se va a mover hacia ese sentido antihorario. Pero nosotros por sentido común sabemos que cuando un sistema se mueve y se queda en equilibrio, el peso es colineal a la fuerza que se está generando en sentido contrario. Es decir, que cuando el móvil A desaparezca, el apoyo móvil A desaparezca, el peso va a ser colineal a BY. Y para que el peso sea colineal a BY, todo el punto G debe recorrer este camino hasta llegar hasta esta recta, ¿no? Y para llegar a toda esta recta, este cuerpo va a rotar un ángulo de beta más 45 grados. Pero nosotros ya conocemos beta. O sea, beta es 4 menos el X en centroide, y el Y centroide vendría a ser el otro cateto de este triángulo rectángulo que contiene beta. Así que beta sería el arco tangente de Y', del centroide en Y, sobre la diferencia de esas porciones, ¿no? Que sería 1.955. Le aplicamos arcotangente a esa relación y nos va a salir un valor de 23.005 para beta. Ahora, para que se quite el apoyo móvil, el peso W, es decir, que debe alinearse con la vertical de la reacción en BY, haciendo que rotara, o sea, haciendo que este ángulo de rotación sea de beta más 45 grados. Sería un valor de 68.005 grados. Y esta sería la respuesta. Bueno, este sería todo el análisis que sería. Yo pienso que lo más complicado es este análisis, ¿no? Ya que a algunos se le hace un poco difícil darse cuenta, pero nada más es cuando este centroide se mueve hasta esa línea vertical donde se está generando la única fuerza vertical, para que el W y el BY tengan la misma recta, o sea, que pase por la misma línea de acción. Y va a tener que rotar todo este ángulo, ¿no? Beta más 45 grados, que ya lo calculamos acá, o sea, ya calculamos beta y ya tenemos el valor de 45 grados, que es un dato, que vendría a ser la suma de ambos, sería 68.005 grados. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.